Nuestro Dios es incomparable. Y vamos a estar viendo en esta serie un vistazo al libro de Dios. Estaremos estudiando el libro de Miqueas. Debo empezar diciéndoles que Miqueas fue contemporáneo del profeta Isaías y tiene un estilo bastante parecido justamente al de Isaías. De hecho, en algunas ocasiones a este libro se le llama, al libro de Miqueas le dicen el Isaías en miniatura, porque pues es una presentación desde luego mucho más breve, ¿no? Isaías sí tiene muchos capítulos, este tiene muy poquitos capítulos, exactamente 7 capítulos, ¿no? Entonces, el tema de esta profecía se trata, o se encuentra, perdón, en el nombre del profeta. Recuerden que para los judíos los nombres siempre tenían significado. Los judíos no ponían un nombre simplemente porque se les antojaba o porque les parecía bonito. Normalmente los judíos ponían un nombre con un significado propio. Ese nombre significaba, ¿no? Entonces, si usted tuviera una Biblia, por ejemplo, con el significado de los nombres hebreos, le ayudaría mucho porque así podría usted comprender el nombre de cada uno. Por ejemplo, en el libro de Génesis, el hombre que vivió más años, ¿recuerdan? ¿Quién fue? Matusalén, ¿no? Pues acá no hay ningún Matusalén, pero ese fue. Y por eso prácticamente se hizo famoso, ¿no? Su padre Enoc, él aprendió algo que no olvidó nunca y estaba oculto justamente en el nombre de Matusalén. Matusalén vivió 969 años y su nombre quiere decir cuando él muera vendrá. Fíjense ustedes. Para nosotros podría no tener mucho significado. ¿Cómo? Cuando él muera vendrá. Sí, cuando él muera vendrá. El año que él murió, que Matusalén murió, ¿sabe qué vino? Pues el diluvio. Y en el nombre de Miqueas quiere decir ¿quién es como Dios? ¿O quién es como Jehová? Es lo que significa Miqueas. Por lo tanto, esa es la pregunta repetitiva a lo largo de todo el libro. En los 7 capítulos que tenemos de Miqueas, eso es prácticamente lo que se enuncia. ¿Quién es como Dios? ¿Quién como Jehová? Y al parecer donde quiera que iba, este hombre preguntaba, ¿quién es como Jehová? ¿Quién es como Dios? Hasta que la gente pues comenzó a llamarle prácticamente de ese modo, ¿no? Se ha llegado incluso a sugerir que la mayoría lo conocía como un apodo, o ese es el apodo que le habían puesto al profeta Miqueas. Imagínense por un momento a la gente que ahí estaba alrededor de Miqueas, mirándole pasar por la calle y diciendo, hey, ahí viene ese viejo, mira, ve, que dice, ¿quién es como Dios? ¿Quién es como Dios? Y ya me imagino, ¿no? Echándole carro, cosas por el estilo. Pero es lo que significaba. Hay que saber que las personas a quien Miqueas profetizó no eran cualquier persona que no conocían nada, eran profundamente religiosas, hermanos. A ellos les profetizó. Asistían a sus cultos bien programados, tenían un templo extraordinario, un templo maravilloso. Ellos en sus en sus actividades, ellos incluían lo que el Señor había mandado que observaran en los días determinados, ¿no? Que ya tenían asignados a fin de recordarles la fidelidad de Dios y ese deber de poder servirle continuamente. Participaban pues en todos los ritos sagrados que apuntaban hacia el Mesías venidero, hacia Cristo. Sin embargo, a pesar de tener todo ese conocimiento, a pesar de participar en la congregación, a participar en los cultos, a pesar de poder cumplir todos los ritos que se habían establecido en la palabra, sin embargo, algo les faltaba. ¿Sabe qué cosa era? No eran piadosos. No eran piadosos. Es la razón, hermanos, por las que Dios tiene que usar al profeta Miqueas.
Es decir, ellos se sentían tan seguros solamente por el hecho de tomar parte de las ceremonias, por el hecho de asistir a la iglesia. Con eso ya creían que Dios estaba muy contento. A ellos no se les ocurriera que pudiera, no hay otra forma de hacer las cosas mejores. Y el gran tema que trata Miqueas es sobre la santidad. O sea, tú puedes venir a la iglesia, tú puedes congregarte, tú puedes venir martes, jueves y domingo y vivir sin santidad. Ahora, eso no es un pretexto. Puedo ir entonces domingo y vivo en santidad nada más, ¿eso está bien? Bueno, sí está bien si es que verdaderamente vives en santidad. Y si no, puedes venir el resto de días que tenemos servicios. Lo que pasa es que a veces algunos se quieren poner a negociar. Mira, yo voy el martes, pero no voy el jueves. O yo voy martes y jueves, pero el domingo sí no voy. O yo voy el domingo, con el domingo tengo y me sobra para toda la semana. Y se ponen a negociar con Dios, lo que demuestra verdaderamente que aún todavía nuestro corazón no ha sido cambiado, no ha sido transformado, que todavía no amamos y no tenemos a Dios en primer lugar que el resto de cosas. Sencillo como eso. Y yo no necesito darle una interpretación porque es lo que dijo Jesús cuando se ofrecían a seguirle, ¿verdad? Recuerden, eso lo hemos visto en otras oportunidades. Entonces, el gran mensaje de Dios para el día de hoy sigue siendo el mismo, que nosotros debemos ser semejantes a Él. Sed santos como yo soy santo, porque sin santidad somos llamados a eso. Tiempos antiguos existió un filósofo griego llamado Diógenes. Diógenes tenía una característica. Él iba todo el día, tenía una linternita, iba con la linterna. Podía ser de día y tenía la linterna. Y él dice que estaba buscando a un hombre honesto. Incluso en el día, en la noche siempre estaba con la linterna. No, y entonces era para despertar la curiosidad. ¿Por qué digo esto? Porque algo así pasaba cuando a él le preguntaban, oye, ¿por qué la linterna? No, estás medio loco, ¿no? ¿Qué tienes? ¿Por qué con la linterna en plena luz del día? Bueno, es que estoy buscando a un hombre honesto. Es decir, era la respuesta de Diógenes. Y más o menos, eso es lo que Miqueas hizo. Él estaba buscando a un hombre santo en medio de una gente que se decía que amaba a Dios, que presentaba holocausto, que presentaba sacrificios, que asistía a todas las fiestas, pero ¿saben qué? Sin piedad y sin santidad. Y él lo estaba buscando. Vamos al capítulo 1, versículo 1, por favor. Palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. El libro básicamente se divide en 3 partes. Los primeros 3 capítulos lo que hacen es describir la nación. Este es el mensaje que transmiten pues casi siempre los profetas en los libros que ellos encontraron, que escribieron, y siempre se encontraron con ¿qué? Con falta de santidad. Siempre lo vamos a ver. Pero luego viene el capítulo 4 y el capítulo 5, que es la segunda parte, y es una visión del futuro que es semejante a Dios. Y esta es una sección en la cual va a mostrarse la venida de Cristo como el Mesías. Y por último, los 3 últimos capítulos nos muestran la súplica que Dios le hace a la nación, a su pueblo. Fíjense tanto amor que tiene Dios. Si yo fuera Dios, no, ya desobedientes, pues a todos. Sí, pero eso no vemos. En el primer capítulo
hay una imagen extraordinaria de Dios que se aproxima con el fin de juzgar a esta nación de Judá por causa de ese fracaso amargo y de no ser capaces de ser santos, a pesar de que Dios les había provisto de todo cuantos ellos podían necesitar para poder semejarse a Dios. El día de hoy, fíjense, nosotros tenemos todos los recursos. El recurso más grande que cualquier ser humano pueda tener es el Espíritu Santo de Dios morando en nuestros corazones. Y si el Espíritu es santo, eso también nos lleva a la santidad. Pero ¿por qué entonces algunos no viven en santidad? ¿Será que no tienen el Espíritu Santo? Tendríamos que poner una gran signo de interrogación allí. Porque de hecho es el Espíritu Santo el que nos va a ayudar a vivir en esa santidad. Solos no vamos a poder. ¿Por qué no somos santos? Si tenemos todo lo que nosotros precisamos para ser santos. ¿O no? Porque es promesa de Dios. Que en el momento que nosotros somos salvos, ¿verdad? Al haber la fe y el arrepentimiento, ¿verdad? Fe en Jesucristo, el arrepentimiento, entonces llegamos a la salvación. Y en el momento de la salvación somos sellados, ¿verdad? Con el Espíritu Santo de la promesa. Y entonces, ¿qué está pasando? Bueno, si usted quiere saber la respuesta o entiende de qué estamos hablando, ¿verdad? Este libro nos viene como anillo al dedo, porque es lo que vamos a ver. En la primera sección tenemos una imagen preciosa y poética de un Dios que sale y desciende sobre su pueblo. Quisiera que vayamos versículo 3 hasta el 5. Porque he aquí, Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra. Y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Fíjense. A continuación, Dios está escogiendo las capitales de estas dos naciones. ¿Cuál fue la transgresión de Jacob? Samaria, es decir, la capital, el corazón de la nación. ¿Y cuál es el pecado de la casa de Judá? ¿Acaso no fue Jerusalén? Es lo que dice, ¿no? Conviértete, fíjese, es lo que dice el versículo 6. Conviértete pues a Samaria en un montón. Convertiré pues a Samaria en un montón de ruinas o en un basurero. Se lo voy a leer en la versión Reina Valera. Dice, haré que de Samaria montones de ruinas. Ese es un basurero. Y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle y descubriré sus cimientos. Todo esto es una imagen, hermanos, de la destrucción que iban a causar los ejércitos de Asiria, que cientos de años después asolarían el campo y destruirían completamente todo lo que encontrasen a su paso. El profeta dice que esto que va a venir es juicio de parte de Dios. Juicio de parte de Dios. Y en los versículos del 10 al 16 encontramos algo muy interesante. Aunque en un idioma diferente que no es el original, a veces puede resultar un poco complicado de comprenderlo nosotros. Normalmente los profetas, ellos hablaban con juego de palabras. Casi todos los profetas hablaban de esa manera. Y la Biblia está llena de juegos de palabras. Y para nosotros, pues, como no entendemos el original, pues nos cuesta encontrar ese juego de palabras. Si pudiéramos leer nosotros el original en hebreo, nos daríamos cuenta de esa cantidad de juegos de palabras en los nombres mencionados por Miqueas. Por ejemplo, versículo 10, fíjense lo que dice. No le digáis en Gad, ni lloréis mucho, revuélcate en el polvo de Beleafra.
no le digáis en Gad, ni os entreguéis a llanto. Gad, ¿sabe qué significa? Llorar. Entonces, ¿y el profeta qué está haciendo? Está haciendo un juego de palabras con este nombre, y de esa manera sucede en todo. Él va escogiendo los nombres de las ciudades y los va relacionando con los juicios de Dios. En este caso diría, no lloréis en la ciudad del llanto. En la ciudad del polvo, revolveos, es Beteleofra, significa polvo. ¿Se dan cuenta cómo van jugando ahí con las palabras? En la ciudad de la belleza quedará en vergüenza, porque eso es lo que significa zafir, significa belleza. Miren cómo van las palabras, cómo los va manejando el profeta de una manera tan fina. En Saanán, que quiere decir marcha, no marcharán, dice. En la ciudad de los vecinos acabarán con un vecino inútil. En la ciudad de la amargura harán amargo duelo. En el versículo 13 está Laquis, que quiere decir caballo. La ciudad del caballo, ciudad de un solo caballo. Oh habitantes de la ciudad caballo. Y si se dan cuenta, es una tras otro, el juego de palabras que está haciendo el profeta. Y muchos profetas han escrito con este estilo. En el capítulo 2 se describe también de un modo gráfico la total destrucción del pueblo, incluyendo los gobernantes, los profetas, las mujeres y los niños. Y en el capítulo 3 leemos el motivo por el que Dios está juzgando de este modo. Ahí se encuentra la explicación. Miqueas, recuerdan de Diógenes que buscaba con su lamparita, con su linterna a un hombre honesto. Miqueas estaba también buscando a un hombre santo, estaba buscando la santidad. ¿Y dónde lo está buscando? Lo está buscando en el lugar donde debería estar la santidad. ¿Entre quiénes? Entre los gobernantes, desde luego. Entre aquellos que estaban en mejor posición dentro de la nación. Lo estaba buscando entre los representantes de Dios aquí en la tierra. Pero ¿qué encuentra? Encuentra porquería, encuentra corrupción, encuentra opresión, encuentra soborno, encuentra injusticia por todas partes. Esto es lo que está sucediendo. Entonces Miqueas expone toda esta situación lamentable que está viviendo Jerusalén, y dice que el motivo por el que Dios está juzgando a este pueblo es que aquellos a quienes se les ha concedido autoridad para actuar en nombre de Dios se han olvidado que son responsables delante de Él. Yo pregunto, ¿no pasa lo mismo el día de hoy? Muchos se autodenominan líderes, pastores, profetas, apóstoles, doctores y tantas cosas, todos los títulos habidos y por haber. Y hablan muy bien y mucha gente oye y dice, wow, mira qué tremendo que habla así, qué bueno que lo usa Dios, pero no conocen el corazón y muchas veces se dejan engañar. Y esto es algo que siempre nos va a afectar cuando nos damos cuenta de esa situación. Que esa persona que creíamos que era santo realmente no es una persona digna de confianza. Cuando nos damos cuenta que no es una persona íntegra. Cuando nos damos cuenta que en lo que ha dicho ha faltado a la verdad. Porque siempre que nos vamos a encontrar con un puesto de autoridad, se nos dice también que nosotros debemos recordar que siempre tenemos una autoridad sobre nosotros. Poca importa si alguien es autoridad en la iglesia, siempre va a tener una autoridad encima. Poco importa si de repente es un líder en el área que sea, un anciano. Poco importa si es el alcalde de la ciudad. Poco importa si es el gobernador. Poco importa si es el presidente, siempre va a tener a alguien encima. Cuando tenía 18 años y estaba en el ejército, ya para salir, quise postular a la escuela de oficiales del ejército, no los oficiales como de tránsito, no, sino los oficiales del ejército que llegan hasta generales, ¿verdad? Que van ascendiendo. Entonces me dijeron, era un coronel, me dijo, lo único que tienes que saber es que siempre, nunca te vas a escapar de tener un jefe, alguien te va a mandar.
Tú podrás mandar a otros, pero siempre vas a tener uno encima tuyo. Siempre, siempre. Porque tú cuando sales de la escuela sales como subteniente o alférez, dependiendo de la rama que te vayas. Luego subteniente subes a teniente, de teniente subes a capitán, de capitán subes a mayor. Pero fíjate, si tú eres teniente vas a tener un capitán y un mayor encima tuyo. Cuando subas a capitán dices, ya, pues soy capitán, pero vas a tener un mayor encima tuyo. Cuando tú asciendas a mayor vas a tener a un comandante encima tuyo. Cuando tú subas a comandante vas a tener a un coronel encima tuyo. Y cuando tú asciendas a coronel vas a tener a un general de brigada encima tuyo. Y cuando asciendas a general de brigada tendrás a un general de división encima tuyo. Y cuando de ahí ya no tienes a dónde ascender, vas a tener al presidente encima tuyo. O sea, no te escapas, siempre vas a tener a alguien encima tuyo. Y es lo mismo sucede acá. Puede ser el pastor de la iglesia más grande del mundo, tiene a alguien encima y ese alguien se llama el Señor Jesucristo. Pero muchos se olvidan de eso. Y eso es lo que está viendo el profeta Miqueas acá. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, nos habla con precisión que los amos no se olviden que también tienen un amo celestial en el cielo y que Dios tiene toda autoridad encima de todo y de todos. Eso no dice Efesios 6:9, ¿no? No dice, se lo leo rápido, y vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Y que para Él no hay acepción de personas. Así que trátalo bien a tu empleado. Es lo que está diciendo. Por lo tanto, el hombre se olvida este hecho y usa muchas veces el poder para su propio provecho. Y eso fue precisamente lo que había corrompido a esta nación del Señor. Y el profeta nos lo resume en el capítulo 3, versículo 11. Sus jefes o gobernantes juzgan por cohecho. ¿Esto sabe qué cosa es? Soborno. ¿Sí entiendes? Mordida, para que entiendan en mexicano. ¿Ok? Y sus sacerdotes enseñan por precio. Es decir, sus sacerdotes enseñan solo por paga. Lo que les interesa es el pago. ¿Cuánto voy a recibir? ¿Cuánto de ofrenda me van a dar? Y sus profetas, ¿qué dicen? Adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? Sus profetas predicen por dinero. ¿No les parece familiar eso? El día de hoy, en la que muchos, ¿verdad?, se hacen multimillonarios en el nombre de Dios. Hay tres clases diferentes de gobernantes en la nación: los dirigentes espirituales, los gobernantes civiles y los dirigentes morales. Y aunque precisamente ellos debían haber sido los santos, son los más impíos porque no han sabido reconocer que cuando el hombre ocupa un puesto de responsabilidad de cualquier tipo, de cualquier clase, lo ocupa con un único fin. ¿Sabe con qué fin? Con el fin de representar a Dios. Cuando tú estás en tu trabajo y ocupas un lugar, ese lugar es con el único fin que tú representes a Dios. Y la pregunta sería, ¿tú lo estás representando bien? Porque algunos dicen, es que no metes las cosas del trabajo con Dios. No lo estoy metiendo, pero tú, si Dios te permitió estar en el trabajo donde tú estás, es para que tú representes a Dios. ¿Lo estás haciendo? Es mi pregunta. ¿O estás con el corazón sucio como ellos? Teniendo todo para ser santo, ¿lo estás viviendo? ¿O no lo estás haciendo? O sea, son cosas que nosotros tenemos que entender, hermanos. Y esto se aplica incluso en los trabajos seculares. ¿Estamos representando a Dios en esos cargos? Pablo dijo, no hay autoridad o poderes que no provengan de Dios. Y esto no solamente se refiere al gobierno civil, sino se aplica a todos los niveles. A todos los niveles.
Pablo les llama a los ministros de Dios para bien, y cuando los gobernantes, sean civiles o espirituales o morales, reconocerán que son representantes de Dios, ¿sabe qué? Siempre va a haber un buen gobierno, porque entonces trabajaremos como para el Señor, no para el que nos está pagando el sueldo. El empleo que tú tienes que entender que representas a Dios. Porque cuando te olvidas de eso, ¿sabes lo que va a suceder? Va a suceder corrupción, va a suceder opresión, va a suceder sobornos o la mordida, va a suceder las lágrimas, la agonía, va a suceder que te vas a dar la cabeza contra la pared muchas veces. Y vienen las situaciones y después no sabes qué hacer. Es que no sé qué hacer. Bueno, si no estás obedeciendo, entonces, lógicamente, el desobedecer es pecado. ¿Sí saben eso, hermanos? El desobedecer la Biblia es pecado. En el capítulo 4 encontramos un pasaje que es una visión maravillosa, exaltada, que el profeta eleva sus ojos y mira a lo largo de los siglos más allá del retorno de Babilonia. Es extraordinario porque después de este gran imperio occidental de Grecia, del imperio romano y de los tiempos de los Césares, más allá de la Edad Media, más allá de Martín Lutero, de la Reforma, de John Wesley, e incluso más allá de nuestra época, él ve la venida del Mesías por segunda vez. Es algo extraordinario lo que Dios permite que el profeta vea. Y este es el más precioso de los pasajes mesiánicos en las Escrituras. Capítulo 4, versículo 1. Desde el versículo 1 hasta el 4. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensañarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Qué tremendo. Eso aún va a suceder. Las naciones nunca van a olvidar cómo hacer la guerra. Las naciones nunca van a obedecer a esta palabra de convertir sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. ¿Hasta qué? Hasta que no venga aquel que es el príncipe de paz a gobernar en completa santidad. El resto del capítulo 4 describe cómo se va a reunir Israel para por fin derrotar a sus enemigos. El capítulo 5 empieza con un nuevo pensamiento. El profeta dice en el versículo 1, a ver, vamos al versículo 1 del capítulo 5 para ver qué dice. Dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara irán en la mejilla al juez de Israel. Fíjense, reúne ahora tus tropas, ciudad, ¿verdad? Nos han sitiado. Esa es una imagen pues del ejército sirio que se ha reunido alrededor de la ciudad. Pero fíjense esta segunda parte de este versículo y observen con cuidado. Dicen: con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. ¿Qué es eso? Fíjense, no sé, ustedes si se pueden ver. Primero, vemos que es una imagen del ejército sirio, es la primera parte del versículo. Pero con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Esto es una mención bastante rápida a la primera venida de Jesucristo, cuando se halló delante de Pilato y los gobernantes de la nación lo golpearon con una caña. ¿Sí recuerdan esa? Ahí está. Le colocaron la corona de espinas sobre su cabeza y lo vistieron con ese manto de púrpura, inclinándose ante él, haciéndole burla, golpeándole en la mejilla al gobernante de Israel. Ahí se cumple esta profecía. Pero es un vistazo muy rápido, si se dan cuenta, pero ahí está.
El profeta ve de repente de dónde vendrá este gobernante. Este es uno de los grandes pasajes proféticos del Antiguo Testamento, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Desde la eternidad, desde siempre y para siempre. ¿Recuerda usted cuando vinieron los sabios del este buscando al rey de los judíos que había nacido y comenzaron a indagar y entonces comienzan y le dicen, ¿dónde van a nacer el rey de los judíos? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos venido para adorarlo. Entonces se reunieron los principales sacerdotes y le contestaron, en Belén de Judea. ¿Cómo sabían ellos? Porque 700 años atrás Miqueas les había dicho, pero tú, Belén Efrata, es decir, Belén en la tierra de Efraín, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Se dan cuenta cómo va encajando las cosas? Y luego en el versículo 3 hay un paréntesis. Sin embargo, Dios los abandonará a la nación de Israel. Se está refiriendo, ¿no? Hasta el tiempo. Y es por eso, por lo que Israel ha estado vagando en derrota, sin rey, sin un templo y sin sacrificios hasta el día de hoy. No existen. Una de las maravillas del mundo es que aún sin rey, aún sin templo, aún sin ofrecer sacrificio, que es parte de ellos, sin embargo, ¿sabe qué? La nación de Israel aún se mantiene su identidad, a pesar de que se encuentra dispersa por todo el mundo. Su identidad nunca lo han perdido. Ellos se mantienen firmes en lo mismo. Dice, les abandonará hasta el tiempo. ¿En qué tiempo? En que dé a luz la que ha de dar a luz, y vuelve el resto de sus hermanos para reunirse con los hijos de Israel. Y mirando de nuevo el que habría de venir en Belén, versículo 4, acompáñame. Dice, él se levantará y los apacentará con el poder de Jehová, con la grandeza del nombre de Jehová su Dios, y se establecerán, porque entonces será engrandecido hasta los fines de la tierra. 700 años a través del espacio de los siglos, Miqueas ve claramente a aquel que habría de surgir de entre las tinieblas para poder cumplir todas las profecías que se estaban dando de él. Su venida es desde ¿cuándo? Desde la eternidad. Porque Él es el Dios hombre, el único hombre santo que jamás ha caminado sobre la tierra, y Él es semejante a Dios. Los capítulos 6 y 7 realmente es un pasaje lleno de poder y de extraordinaria belleza. Es allí donde vamos a ver cómo Jehová suplica a su pueblo y les muestra el camino de la santidad. En este caso, Dios tuvo una controversia con el pueblo. Sí, con su pueblo. Y lo habló a ellos en este pasaje. Mire, vamos a ver, versículo 1 y 2 del capítulo 6. Dice, oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará o contenderá con Israel. Y eso es más o menos la introducción al escenario, está preparando la entrada. Y aquí Dios abre y veamos lo que dice el versículo 3 al 5. Dice, pueblo mío, te he hecho, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Dios, mire, poniéndose a la altura del hombre. No sé si usted entiende la misericordia de Dios. No sé si usted entiende la bondad de Dios. Dios hablando, ¿qué te he hecho? Para que no quieras saber nada conmigo. Para que me des, ¿qué te he hecho? Y escucha, eso te dirá hoy día también el Señor. ¿Qué te he hecho para que no seas fiel?
¿Qué te he hecho para que no me busques? ¿Qué te he hecho para que no anheles estar en mi presencia? ¿Qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto. Le está haciendo recordar qué es lo que hizo Dios. Y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab. ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcan las justicias de Jehová? ¿Qué cree usted que va a responder el pueblo a esto? ¿Qué respondería usted a esto? ¿Qué te he hecho? ¿Qué de lo que yo hago a tu favor te molesta? Para que no seas fiel, para que no me pongas en primer lugar, para que no sea tu Dios y tu Salvador, porque no lo soy, porque no respetas, porque no tienes temor de mí. No digas que soy tu Señor si tú no me obedeces. ¿Qué te he hecho? Contesta. Porque esto también es para nosotros. Porque nos comportamos similar al pueblo de Israel. Versículos 6 y 7. ¿Con qué me presentaré a Jehová? Y me postraré, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Son miriadas, lo dicen en otra palabra. ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Qué es lo que quieres, Dios? ¿No es eso lo que dice tantas veces la gente? Señor, ¿qué es lo que me pides? Bueno, la Biblia está llena de cosas lo que nos pide. Escuchemos, hermanos, a la misericordiosa respuesta de Dios. Definitivamente, este es uno de los más hermosos versículos. ¿Sabe de qué? De toda la Biblia. Sí, ¿en serio? Versículo 8, fíjese, no. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué requiere de ti Jehová? Y ahí va. Solamente hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Esa es la respuesta, ¿no es cierto? Así es como podemos ser semejantes a Dios, caminando en humildad ante Dios. Después de todo, Él es el que puede hacer que nosotros seamos semejantes a Él. ¿Cómo? A través del poder de su Espíritu Santo. ¿Sí o no? Pero los israelitas, ellos no lo consiguieron, de modo que aparece de nuevo el juicio. Cuando por fin Dios se ve obligado a hacer que despierte de esa insensatez, de esa debilidad, es que no puede vencer. Y se parece el día de hoy a algunas personas. La descripción del juicio se resume y continúa hasta que llegamos al final del capítulo 7, donde el profeta concluye el mensaje con una imagen maravillosa de Dios. Fíjese cómo empieza el versículo 18 y 20. ¿Qué Dios como tú? Sí, el 7:18. ¿Qué Dios hay como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No ha guardado para siempre su enojo, porque Él se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, pisoteará nuestras iniquidades y echará nuestros pecados en las profundidades del mar. Como alguien dijo por ahí, y luego le pondrá diciendo un letrero bien grande: prohibido pescar. Y luego sigue: concederás la verdad a Jacob y a Abraham, la lealtad que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos.
¿Qué camino hay que seguir para ser santos? Dejar a un lado nuestra maldad, confesar nuestra culpa ante Dios, esperando que Él perdone todas nuestras iniquidades y que eche nuestros pecados en lo más profundo del mar. ¿No es eso también lo que dice el Nuevo Testamento? Primera de Juan 1:19 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo se puede caminar en humildad ante Dios? Siempre reconociendo en qué fallamos. Juan contesta diciendo que nosotros debemos andar en luz de la misma manera que Cristo es luz. Es decir, andar de una manera abierta y honesta, no intentando ocultar nada delante de Dios. No debemos pretender ser lo que no somos, porque eso se llama hipocresía. Y muchos quieren andar así pensando que a Dios se le escapa. Ahí en el versículo 7 de 1 de Juan 1 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. La pregunta de Miqueas resuena hasta el día de hoy. ¿Qué Dios hay como tú? ¿Qué Dios? Con esta pregunta, hermanos, podemos nosotros apreciar el reconocimiento del poder, de la majestad y de la gloria de este Dios extraordinario al que nosotros venimos a alabar, exaltar, a glorificar. No es cualquier Dios. Aquí el profeta habla de algo extraordinario. ¿Sabe qué es lo extraordinario? De esa gracia sin límites de Dios y de esa misericordia que tiene aun cuando nosotros fallamos. Y la frase dice que perdona la maldad. Siempre hay que recordar, hermanos, el perdón de Dios es adecuado de acuerdo a su grandeza, de acuerdo a su bondad y todas sus otras excelencias de su propia naturaleza. Él no te perdona poco, Él te perdona mucho. Su amor y su gracia es más grande que nuestra maldad, mucho más grande que nuestros pecados, mucho más grande que nuestra hipocresía muchas veces. ¿Por qué no venir ante Él y decirle, Señor, yo necesito verdaderamente caminar como tú quieres? Pero hoy debemos vivir y ser honestos. Debemos ser honestos. Dios a través del profeta Miqueas, buscando entre los religiosos de los tiempos, entre los que conocían más de la palabra, entre los que estaban en el templo, buscando un santo y no lo encontraba. Pero no es la primera vez. En otra oportunidad, dice el Señor, y busqué entre la tierra alguien que se pusiese en la brecha y que hiciera vallado entre Dios y la tierra para no destruirla, pero no encontré a ninguno. En esta noche, si Dios dijera, estoy buscando a alguien para ponerse en la brecha para no destruir Monterrey, ¿tú te pondrías en la brecha? ¿Estás listo? No lo sé, deberías preguntarte. ¿Qué Dios como tú? Fíjense, este es lo más excelso, hermanos. ¿Qué Dios como tú? ¿Por qué? Número 1, que perdona la iniquidad y la transgresión. No está contando todos tus pecaditos para sacártelos y ventilártelos. Te perdona. Número 1. Número 2, que provee su misericordia y compasión. Porque cuando tú te arrepientes, confiesas tus pecados, entonces Él extiende su misericordia, extiende su compasión. Pero en tercer lugar, que te proporciona el poder sobre el pecado, de tal manera que tú puedas vencer. Y en cuarto lugar, un Dios que cumple sus promesas.
Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios incomparable, porque no se puede comparar con nada. Ese es el Dios que ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Y es el Dios al que nosotros debiéramos rendirnos y decirle: Señor, verdaderamente yo necesito que tú puedas obrar dentro de mi vida, obrar en mi corazón, a cambiarme por completo. Quiero que tú seas el primero. Sin embargo, muchas veces señalamos allá al pueblo de Israel, señalamos al pueblo de Judá, porque ellos no fueron lo suficientemente santos, porque ellos constantemente iban ídolo tras ídolo, tras ídolo, tras ídolo. Y se cambiaban de ídolo como pues cambiarse la ropa interior. Pero ¿qué del día de hoy? Si el Señor comienza a buscar con su linternita, vamos a decir, como este filósofo Diógenes, ¿encontrará santidad? Porque si no hay, entonces algo está pasando. Recuerde que el único que nos puede ayudar a vivir en santidad es el Espíritu Santo. Tú no recibes el Espíritu Santo para hablar unas 4 lenguas. Tú recibes para poder vencer, tú recibes para poder vivir en santidad. Principalmente es eso. Porque por eso se llama Espíritu Santo. ¿Sí se da cuenta? Espíritu Santo. Para que tú venzas. Es para eso. Y luego vienen los demás, pero principalmente es para eso. No sé si usted se ha dado cuenta, pero Jesucristo prometió que nos iba a dar respuesta cuando nosotros pidiéramos. ¿Cuál es la respuesta? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la respuesta a nuestras oraciones. Señor, estoy débil. Bueno, ahí te mando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la respuesta a nuestras peticiones. El Espíritu Santo nos sirve para todo nuestra vida, hermanos. Debemos anhelar su presencia. Debemos anhelar que el Señor pueda obrar en nuestras vidas, en nuestros corazones, que pueda Él destruir verdaderamente toda muralla que muchas veces nosotros hemos levantado alrededor de nuestro corazón. Muchas veces hemos levantado nuestro propio reino, pero no nos hemos olvidado de poder apuntar y levantar el reino de Dios. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. No estoy hablando de hacerles show y laberinto. No. Necesitamos vivir. Para vivir en esa santidad que estaba buscando Dios, necesitamos verdaderamente ser revestidos con el Espíritu Santo. ¡Qué extraordinario! ¿Quién como tú, Señor? Que perdonas multitudes de pecados. ¿Quién como tú, que eres tan bondadoso y que tu fidelidad es para siempre? ¿Quién como tú? Dios incomparable. Ese es nuestro Dios.